Bueno, vamos a empezar siendo las 20:40. Aquellos que seguramente se van a seguir sumando, hay 9 personas todavía en la sala, estamos haciéndolos ingresar. La verdad que es una alegría muy grande que podamos estar cerrando este ciclo de encuentros de formación, de comunidad, como decía recién. Los temas han estado muy interesantes, la verdad que todos muy variados y también tocando diferentes inquietudes, tanto del espíritu como del intelecto. Hoy tenemos el agrado, la verdad, el tremendo honor de estar con Juan Pablo Roldán, se los presento. Él es profesor de filosofía de la UNSTA, la Universidad de Santo Tomás de Aquino de, de Buenos Aires, es argentino, y de San Andrés, puede ser, me olvidé la otra, La otra, la Universidad Católica Argentina. la Universidad Católica. La verdad yo he sido alumna de Juan Pablo y la verdad que es un honor, un regalo poder volver a escuchar una de sus clases. Así que de verdad los invito a tomar mucho apunte y aprovechar a hacer las preguntas que tengan y a que todos nos podamos enriquecer. Y bueno, la verdad que Juan Pablo, más que agradecidos por tu generosidad, la entrega de tu tiempo, de comprometerte, de preparar, porque la verdad todas las personas que están acá lo hacen totalmente en servicio al Señor, así que, y a su iglesia. Entonces la verdad es que más que agradecidos todos, y bueno, darte la palabra para que podamos comenzar. Muchísimas gracias, Dolores. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría estar con ustedes. No, tenemos que charlar un rato hoy de un tema difícil, duro, pero tal vez el menos abstracto de los problemas filosóficos. Porque, a ver, el punto de vista desde el cual lo vamos a tratar, al tema del mal, van a ver que no va a ser un tema, un punto de vista estrictamente religioso o teológico, sino un paso previo, podemos decir a eso, que sería un punto de vista racional o filosófico. Ustedes vieron que lo propio, inclusive del punto de vista católico, por lo menos, sobre una serie de cuestiones, es que previamente hay que tratarlas a la manera, desde el punto de vista racional. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? O por lo menos lo que los invito a hacer humildemente, ¿no? Em, ¿Por qué les decía que es el tema menos abstracto? Y porque vieron que algunos temas filosóficos o racionales le interesan a quien está, digamos, especializado en una serie de cuestiones. Ahora, en el tema del mal, de alguna forma, podemos decir que todos, lo hayamos pensado o no teóricamente, estamos, digamos, entre comillas, especializados. ¿Quién no ha sufrido mal? ¿Quién no ha visto el mal? ¿Quién no abre el diario todos los días y se trata de males? ¿Eh? ¿Quién no ha hecho el mal y siente culpa por eso? Bueno, el tema del mal es absolutamente universal y quizás la gran ocupación de nuestra vida, digamos, luchar contra el mal o enfrentarnos al mal. Ahora, es un tema que no solo es bien concreto en la vida de todos, sino que también tiene la cualidad de que nos hace cuestionarnos por nuestras últimas convicciones. ¿Vieron? Es de esos temas incómodos que a uno le hacen preguntarse por todo. Por eso, inclusive muchas veces se llama el tema de Dios y el mal, o del mal y Dios, porque nos hace preguntar por nuestras convicciones últimas. Ustedes vieron que no es fácil armonizar el mal con Dios y para mucha gente, precisamente cuando padece algún mal, vieron que o se enoja con Dios o pierde la fe o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, de esa cuestión básica el tema del mal y cómo nos cuestionan nuestras últimas convicciones, en particular respecto de una visión última del mundo, sea que fue creado por Dios o no, es de lo que los invito a hablar. Es un tema, repito, que seguramente todos nos hemos preguntado y nos preguntamos siempre. ¿Mm? Entonces los invito simplemente a explorar distintas soluciones y distintas posturas acerca de esto. Vamos a ver solamente tres. Ahí les comparto cómo se podrían llamar. Son las tres más representativas en la historia, también en la actualidad,
Y hay una cuestión interesante, que la postura más clásica filosóficamente y la que acepta el cristianismo y sobre todo el catolicismo, sin embargo, es una postura muy olvidada y que personalmente me parece que aporta mucha luz y una gran orientación. Sin embargo, yo les digo, es una postura bastante olvidada. ¿Mm? Entonces, repito, los invito a ir viendo en qué consiste ese problema del mal, planteado un poquitito más en profundidad, y qué respuestas hay. Vamos a explorar sobre todo tres respuestas. ¿Eh? Eso es simplemente, es sencillo, pero al mismo tiempo profundo, el tema el tema que les propongo. ¿Mm? Eh, Les comparto para plantear, les decía, más en profundidad el tema del mal, un videíto corto en el que habla un filósofo actual que vive, que es ateo. Es muy comprensible y es el problema del mal planteado, van a ver clásicamente. A ver qué opinan. Enseguida charlamos sobre eso. Como planteo inicial, vamos a ver el planteo y después repito tres, tres posibles respuestas. Bien, ahí les comparto. Segundo, ya va. ¿Por qué? Ahí va. 9 million children die every year before they reach the age of 5. Picture an Asian tsunami of the sort we saw in 2004 that killed 250,000 people. One of those every 10 days, killing children only under 5. It's 24,000 children a day, 1,000 an hour, 17 or so a minute. That means before I can get to the end of this sentence, some few children, very likely, will have died in terror and agony. Think of the parents of these children. Think of the fact that most of these men and women believe in God and are praying at this moment for their children to be spared. And their prayers will not be answered. Any God who would allow children by the millions to suffer and die in this way, and their parents to grieve in this way, either can do nothing to help them, or doesn't care to. He is therefore either impotent or evil. We're told that God is loving and kind and just and intrinsically good. But when someone like myself points out the rather obvious and compelling evidence that God is cruel and unjust, because he visits suffering on innocent people of a scope and scale that would embarrass the most ambitious psychopath, we're told that God is mysterious. Who can understand God's will? If something good happens to a Christian, he feels some bliss while praying, say, or he sees some positive change in his life, and we're told that God is good. Okay, but when children by the tens of thousands are torn from their parents' arms and drowned, we're told that God is mysterious. Okay, and I want to suggest to you that it is not only tiresome when otherwise intelligent people speak this way, it is morally reprehensible. Okay, this kind of faith is the perfection of narcissism. Given all that this God of yours does not accomplish in the lives of others, given the misery that's being imposed on some helpless child at this instant, this kind of faith is obscene. Okay, to think in this way is to fail to reason honestly or to care sufficiently about the suffering of other human beings. And Bien, perdón por empezar con algo tan deprimente, ¿no?
pero bueno, estamos hablando del mal, tenemos que ver algo malo, ¿no? Eh, Vieron que el que hablaba, les decía, un filósofo actual que forma parte de lo que se llama nuevo ateísmo, Sam Harris se llama, planteaba el tema del mal a la manera clásica, que desde la antigüedad se plantea de esa forma, ¿no? Que hay mal en el mundo y el mal es una injusticia, algo que no debería suceder, que a alguien le falte algo que debería tener. ¿Qué hay eso? ¿Cómo es posible eso, hacerlo compatible con Dios, con la explicación del mundo última de que hay un Dios creador, bueno, absoluto, todopoderoso? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque si realmente existiera ese Dios, si realmente existiera ese Dios, sería bueno y entonces no le gustaría que hubiera mal, y si es todopoderoso, podría evitar el mal. Si quiere y puede evitar el mal, ¿por qué no lo evita? Si yo no evitara un mal que podría evitar, sería bueno. ¿Mm? Bueno, ese es el famoso problema del mal, ¿no? Que tiene distintas respuestas, pero es una pregunta que de alguna forma todos los seres humanos nos hacemos, ¿no? Fíjense que una cuestión interesante es que la diferencia entre un ateo y un creyente no es que el ateo se pregunta esas cosas con esa profundidad y que el creyente no se las pregunta, sino que los dos se la preguntan con la misma profundidad, solo que la responden de manera distinta. Pero pasar por ese planteo y por la, digamos, la angustia de ese planteo y tomarse el mal en serio, es una postura inclusive del creyente. Fíjense que de alguna forma, aún religiosamente, si uno lee el catecismo, en el catecismo se dice que todas las grandes verdades cristianas de alguna forma son una respuesta al tema del mal. Miren si no habría que planteárselo en serio, ¿no? Bueno, uno a veces puede, vieron, proponer soluciones un poco apresuradas, que a veces tienen algo de razón, pero bueno, yo los invito, les decía, a profundizar un poco más. Vieron qué respuesta apresurada suele uno tener. Bueno, Dios permite el mal para respetar la libertad o cosas por el estilo, pero no es sencillo, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos entonces a las posibles respuestas a este tema. Una primera, yo les decía que íbamos a ver tres. ¿Mm? Eh, una primera se suele llamar así, optimismo no dramático. Optimismo no dramático. En filosofía se suele llamar así, pero es una postura muy, muy conocida para todos. Básicamente, ¿qué dice esa postura? Dice que si es difícil conciliar al mal con Dios, si hay mal en el mundo, es difícil que haya un Dios todopoderoso y bueno. Bueno, lo que tengo que hacer es intentar debilitar uno de los dos términos en cuestión, en conflicto. Si es difícil compatibilizar el mal con Dios, una forma, que es este optimismo no dramático, es de alguna forma debilitar o relativizar la idea del mal que hay en el mundo. ¿Me explico? Básicamente es la idea de que el mal en el fondo no es tan malo porque sirve a un designio o a un plan superior. Esa idea se naturalizó mucho, sobre todo en los ambientes religiosos, pero no solo en los ambientes religiosos. ¿eh? Y consiste en lo siguiente, ¿vieron ustedes cuando alguien sufre una desgracia? ¿eh? Vieron que gran cuestión es cómo consolar a alguien que está sufriendo, ¿no? Es un gran, gran tema humano, filosófico, religioso. ¿Cómo consolar a alguien, no? Entonces, supónganse que alguien está sufriendo un gran mal y nosotros nos sentimos medio obligados a decirle algo consolador, que nos sale casi por un sentido común para dar algo más o menos edificante. Vieron que es común decir cosas como, bueno, por algo será, no hay mal que por bien no venga, Dios por algo habrá querido eso, Dios sabe lo que hace, bueno, los designios de Dios son misteriosos y cosas por el estilo. ¿Me explico? Cuando uno da esas respuestas,
Implícitamente, ¿qué le está diciendo a la persona consolada? Bueno, el mal no es tan malo. Vos no lo ves, pero a los ojos de Dios, Dios sabe por qué hace lo que hace. Tenés que confiar, tenés que confiar. Desde esa mirada superior, el mal es un medio para un bien. Inclusive hay gente que se arriesga a decir por qué es un medio para el bien, ¿no? Por ejemplo, bueno, mira, si no te hubiera pasado tal mal, no hubieras aprendido tal otra cosa, eso te hace más fuerte, Dios te lo mandó para reencaminarte en la vida y cosas por el estilo, ¿no? ¿Me explico? Es una postura habitual y en general se considera sinónimo de la postura religiosa y de la postura cristiana sobre el mal, ¿no? Yo les anticipo que eso fue todo un proceso, aunque más allá de que uno lo sepa o no, históricamente sucedió así, fue una especie de naturalización y difusión de una idea filosófica que se difundió mucho desde el siglo XVII y de alguna forma se igualó o se homologó con la postura cristiana. Sin embargo, no es la postura cristiana esa, ¿no? Ahora les comento un poco más por qué. Les doy un ejemplo de cómo se asumió religiosamente y cristianamente. Les comparto otra cosita, un segundo. Enseguida. Yo no sé si conocen, mientras les voy diciendo, una obra una obra de espiritualidad que tuvo mucho éxito de un sacerdote español, jesuita, Ramón Cue se llama. La obra se llama Mi Cristo Roto. No sé si alguien la conoce. Hasta el día de hoy suele haber gente que la conoce, si bien pasó un poco más de moda. Yo conozco mucha gente para la cual es un poco, era su inspiración para ciertos temas y sobre todo para el tema del mal, ¿no? ¿Está bien? Para muchos era modelo de respuesta cristiana al tema del mal. Esta postura implicaba lo siguiente, les cuento un poco la historia para escucharlo, ¿no? Eh, es un libro muy chiquitito. La anécdota es la siguiente. Un sacerdote un día, caminando por la calle, entra a una casa de antigüedades y descubre, revisando un poco, un crucifijo que era una obra de arte. A él le gustaba el arte, no solo religioso, pero que estaba dañado, ¿no? Entonces lo compra para restaurarlo, pues había restauración, lo lleva a donde vivía y lo empieza a arreglarlo, a repararlo, y escucha una voz de Cristo, sería, que le dice, no me restaures, y empieza una meditación acerca del simbolismo que tenía cada una de las roturas. ¿Me explico? Entonces la obrita se llama Mi Cristo Roto por eso, es una reflexión espiritual, religiosa, sobrenatural, sobre el simbolismo que encerraban esas roturas de la obra, ¿no? Y el capítulo central sobre el mal, el capitulito corto, creo que era el capítulo 7, si mal no recuerdo, era que al Cristo le faltaba un brazo. ¿eh? Entonces hay una reflexión sobre la mano izquierda y la mano derecha de Dios. Fíjense en qué consiste, les comparto. Que la voz, pero aunque izquierda, no es maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Para cada alma, Dios tiene dos manos, pero las emplea de modo distinto porque todas las almas son diferentes. Con la derecha como a palomas blancas o a ovejas dóciles. Dios guiaba a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas.
Para conquistar a Pedro, a Pablo, a Magdalena, a Agustín, a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la izquierda. Ante la mano derecha se rebelan. Entonces entra en juego la izquierda. Busca un disfraz y se trueca en rayo, en bala. Trata de ser freno que nos detenga. Quiere alzarnos del barro en que caímos. Se nos mete en el pecho para ver si logra ablandar nuestros corazones. Sus recursos son infinitos. Hoy la disimula con modernos y actuales disfraces. Es el ser más actual. Se rompe una presa que arrastra mis fincas. Tengo un descuido inexplicable en el trabajo y la máquina me ciega un brazo. Íbamos en coche a 100 por hora, nos salió inesperadamente un camión. Murieron en el acto mi mujer y un hijo y quedé solo en la vida. Jamás he tenido una enfermedad, pero me dice el médico que tengo algo incurable. Ante la mano izquierda de Dios, la primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Olvidamos la presa, el coche, el traidor, la muerte, porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Presentimos a Dios como responsable de ese dolor, que por ser tan terriblemente profundo, no puede venir de las criaturas y lógicamente nos encaramos a Dios. Le gritamos, le emplazamos, le protestamos, le exigimos, le desafiamos, le condenamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos y luego nos quedamos solos. Y vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes y sin darnos cuenta, la primera oración. Volvemos a protestar contra Dios, contra nuestra primera oración. Sucede el cansancio. Las lágrimas ya son más serenas. Ya rezamos sin protestar. Tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Oh, sí, eso. Ya lo encontramos. Un crucifijo. Y con un beso le decimos a Dios que está bien lo que Él disponga. No sé si lo conocían, era, entonces esta obra, ya les digo, es muy famosa. Vieron que, cuál sería la respuesta, esta primera respuesta. Dios para tratarnos a los seres humanos, siempre en vistas a nuestro fin último y a nuestra salvación. Bueno, usa distintos métodos. Usa el método de la mano derecha, que es para aquellos de nosotros que somos dóciles y en aquellos momentos en los que lo somos, y entonces en la vida no tenemos esos grandes sufrimientos, sino todo fluye. ¿eh? Pero con los que somos díscolos, somos rebeldes, corremos el riesgo de condenarnos, tiene que usar otros métodos, siempre por amor, pero otros métodos. Métodos duros, dice ahí, calumnias, accidentes, males de todo tipo, que inclusive dice, si yo veo que un mal provoca muchísimo sufrimiento, o sea, los peores males, tiene que venir de Dios, porque nadie tiene poder para hacer tanto mal y hacer sufrir tanto que no sea Dios. ¿Está bien? Entonces ven cómo es la idea. El mal entonces no es tan malo, en el fondo es un bien, porque es un bien que me acerca a Dios. Yo no sé qué opinan ustedes, esa idea, ya les digo, se instaló mucho en lo religioso, no solo en lo religioso, ahora les comento,
hasta se convirtió en una especie de sinónimo de una visión religiosa conservadora. Yo les anticipo, por ejemplo, para la teología clásica y la filosofía clásica, sería inaceptable e incompatible con el cristianismo. Sin embargo, por todo un devenir histórico, se hizo sinónimo de cristianismo, ¿no? ¿Está bien? Yo no sé, igual hablamos al final, pero ¿qué críticas les parece? No sé si alguien quiere decir, eh, ¿qué críticas les parece que racionalmente uno podría hacerle a esa postura? eh, eh, ¿Por dónde no cerraría del todo? ¿No? Si uno quiere verlo desde una visión de que hay un Dios bueno, todopoderoso, que nos cuida, que nos quiere. ¿eh? ¿Es razonable convertir el mal en esto? Y después, si quieren, ¿es compatible con una visión cristiana, a pesar de que se haya instalado como sinónimo de una visión cristiana? No sé si alguien quiere decir algo, yo les voy comentando, igual vamos a tener tiempo para charlar, ¿no? Lo que dice la filosofía clásicamente y la teología también, ahora les comento, es que no sería compatible con eso, ¿no? Primero, porque, aunque les parezca mentira, una tesis de la filosofía tradicional, realista, que asume el cristianismo, es que el mal es malo y es inaceptable. Y aquí el mal no es tan malo. En el fondo, la clave es que alguien tiene que descubrir que todo mal en el fondo es un bien disfrazado. ¿eh? Por otro lado, un Dios que necesita de los males para hacer el bien, ¿no? Es bueno, o en todo caso, es todopoderoso. Si necesita sí o sí servirse de los males, no puede buscar otra forma de hacer el bien. Hay algo por ahí que no cierra, ¿no? Aún desde el punto de vista del cristianismo, fíjense que todo es más raro todavía, porque si uno tuviera que decir en pocas palabras, ¿cuáles son las ideas centrales del cristianismo? Vieron que son que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para luchar contra el mal y derrotarlo, y finalmente lo derrota en la cruz, ¿no? Y la salvación de Dios, y que es la salvación del mal y la derrota final del mal, es la lucha contra un mal que el mismo Dios mandó. ¿Tendría algún sentido el cristianismo? Si el mal que Dios derrota es el mismo mal que Dios mandó, ¿tendría algún sentido? Sería una lucha de Dios consigo mismo. No sé si me explico. Sin embargo, por todo un motivo extraño, eso se instaló como sinónimo, les decía yo, de postura religiosa tradicional, y es lo que muchas veces podemos estar haciendo nosotros cuando a alguien le decimos cosas como esa. Dios por algo te lo mandó y cuestiones por el estilo, ¿no? Históricamente, yo les decía, en la filosofía occidental, el autor que lo llevó a su cumbre, a esta postura, es un filósofo del siglo XVII, quizá alguien lo conozca, también fue un gran matemático, un gran físico, que se llamó Gottfried Leibniz, Leibniz se escribe, y que escribió, entre otras, sobre todo una gran obra, se llamó Teodicea. Teodicea, fíjense que es Theos, es Dios, Dike es justicia, justificación de Dios. Entonces a Leibniz, ¿qué se le ocurrió? ¿Cómo hago para justificar a Dios del mal que hay en el mundo? Y diciendo que el mal no es tan malo, ¿no? ¿Me explico? Ahora, como yo les decía, para la filosofía clásica y para una visión teológica cristiana, esa postura es inaceptable. Esa postura es inaceptable por estos motivos que yo les decía, ¿no? El mal no es tan malo, Dios en el fondo, no es tan bueno, Dios no es omnipotente. ¿eh? Eh, Buenísimo. Una cuestión interesante, saben que un gran tema humano y un gran tema filosófico es el del consuelo. Yo se los nombraba hoy, cómo consolar a alguien es gran tema vinculado al tema del mal. De alguna forma todos deberíamos aprender a consolar, quizás ya lo hacemos muy bien porque hay mil factores que intervienen ahí. Ahora, seguro, una mala manera de consolar es basándose en estas ideas
porque por lo pronto es no validar el sufrimiento de la otra persona, ¿no? Si una persona está sufriendo y yo me acerco y digo, bueno, no te preocupes, en el fondo no es tan malo y Dios por algo te lo mandó, la verdad que no es consolador eso, ¿no? No es consolador. Bien, es un gran tema. Vamos a ir viendo las otras posturas que piensan de eso. Bien, entonces esto, después volvemos, sería la primera postura que suele llamarse, yo les decía, optimismo no dramático. ¿Por qué optimismo no dramático? Porque aquí predomina solo lo bueno, el optimismo, todo lo hace Dios para bien, y en el fondo no hay ningún drama porque no se está jugando realmente algo tremendo como el tema del mal. En el fondo el mal es una apariencia, no es tan malo, no es tan malo. ¿Eh? ¿Está bien? Bueno, segunda postura, y es una postura que hay que tomarse muy en serio, ¿no? La de, entonces, el ateísmo. El ateísmo. Fíjense que el ateísmo es una postura, insisto, seria sobre el mal para tomar muy en cuenta, y es de alguna forma el negativo fotográfico del que acabamos de ver. Es una postura simétricamente inversa a la anterior. ¿Por qué? Porque, ¿vieron por qué una persona se hace atea? ¿No? Todos los filósofos de todas las épocas han dicho que normalmente por dos motivos concurrentes. ¿Eh? Hay algo que ve en la realidad que es incompatible con Dios, sea su libertad, en un caso, y muy ligado a eso, el tema del mal. Normalmente el tema más común, la causa más común del ateísmo profundo es el del mal, ¿no? Bueno, también el de la libertad, que yo quiero obrar sin limitaciones y me parece que la idea de Dios me limita. Por ejemplo, Nietzsche o Sartre decían eso, ¿no? Pero más profundamente el tema del mal. Como el autor que vimos en Sam Harris, que vimos en el primer video. Si hay mal en el mundo, ¿cómo es posible que haya Dios? ¿Cómo es posible que haya Dios? Entonces, buena parte de los ateos profundos, porque también a veces hay pseudoateísmo, que es una postura es una persona que dice que es atea, pero en el fondo no lo es, ¿no? Todos los grandes ateos profundos, en parte lo fueron por el tema del mal. Porque es una postura exactamente inversa a la que vimos ahora, del optimismo no dramático. Pues el optimismo no dramático, que decía, veía que era difícil conciliar el mal con Dios, entonces decía, yo estoy seguro que hay Dios, por lo tanto no hay mal. ¿Me explico? ¿Qué dice el ateísmo? Bueno, yo estoy seguro que hay mal, por lo tanto no puede haber Dios. ¿Me explico? Ese es el punto de partida del ateísmo. Si hay mal, yo no acepto que haya Dios. ¿Eh? Fíjense, yo les comentaba que es para tener en cuenta este punto de partida. Ahora vamos a ver a dónde llega el ateísmo sobre este tema, porque el ateísmo se toma en serio, por lo menos al comienzo, el tema del mal. ¿Mm? ¿Está bien? Una cuestión muy preocupante es que para mucha gente, por todo este devenir filosófico del que estamos hablando, parecería haber dos opciones respecto al tema del mal. O el optimismo no dramático que vimos o el ateísmo. ¿No? ¿Está bien? Imagínense que fueran las únicas dos opciones. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué preferirían elegir? ¿No? Los dos en qué coinciden? En que el mal y Dios son incompatibles. ¿No es cierto? ¿Qué prefiere la primera? La postura supuestamente religiosa. Bueno, yo prefiero quedarme con Dios y entonces niego el mal. ¿Qué prefiere la segunda? Bueno, para mí es indudable que hay mal, entonces no me queda otro remedio que negar a Dios. ¿Me explico? Eh, es difícil elegir entre dos cosas que probablemente sean erróneas las dos, pero para mucha gente, gran parte de las encrucijadas de su vida tienen que ver con elegir entre esos dos extremos. Y muchas veces, alguien se hace ateo por tener delante el ejemplo de personas que tienen esa religiosidad y que, por ejemplo, van a consolar a otras de esa forma y que ningunean al mal de esa forma. ¿Me explico?
Es más, me atrevería a decir, hay una postura más profunda sobre el mal y más compatible con el cristianismo en el comienzo del ateísmo que en el optimismo no dramático. No sé si me explico por qué, ¿no? Porque en el optimismo no dramático que vimos, finalmente se dice que el mal no es malo. En el comienzo del ateísmo, les comento lo de comienzo porque hay que ver cómo termina eso. eh, bueno, bien, Juan, pues parece, ¿no? Por lo menos es más respetuoso del sufrimiento de la gente y de que el mal es verdaderamente malo. Yo les decía, para el cristianismo, el mal es malo. De hecho, toda la obra de salvación de Dios es para derrotar al mal, y lo que hace Jesucristo en la cruz es derrotar al mal. No tendría sentido si no fuera malo. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que el ateísmo, ese primer aspecto del ateísmo, es más afín al cristianismo que ese optimismo no dramático. Les estoy diciendo algo que parece revolucionario, pero les aseguro que no lo es, ¿no? Es súper clásico lo que les estoy comentando, ¿no? ¿Me explico? Bueno, es toda una cuestión. Ahora, ¿qué sucede con el ateísmo y el tema del mal, ¿no? Que los ateos, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, algún ateo optimista, ¿no? Si conocen, o a lo mejor alguno de ustedes es ateo también, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Si conocen algún ateo optimista, no es no es del todo ateo, ¿no? Porque todos los grandes ateos de la historia han sido muy pesimistas, muy pesimistas. ¿Por qué? Tiene una lógica interna eso. Porque fíjense, si yo, si yo, por eh, afirmar el mal, entonces niego a Dios, una vez que negué a Dios, ¿qué tengo que decir sobre el mal? ¿Qué es el mal ahora que negué a Dios? ¿No? Es toda una cuestión. ¿Qué dicen todos los ateos? Porque es un razonamiento lógico que no tiene otra salida. Si yo saco a Dios, ¿no? Dios creador, de un mundo con sentido, de seres finitos, con un orden. Fíjense, ¿qué es el mal en el pensamiento clásico en el que se dice que existe Dios? Vieron que la definición más antigua de mal, y es una definición de sentido común, es la que dice que el mal es una ausencia de un bien debido. ¿Me explico? Ausencia de un bien debido, ¿no? Eh, Vamos a ver, Juan, lo que decís, que la culpa es de nosotros, porque cuando vos decís la culpa es de nosotros, darías por hecho lo que es el mal, ¿no? Y hay que ver, fíjense, el mal clásicamente es una ausencia de un bien debido. ¿Qué significa? Que alguien o algo no tiene algo que debería tener. ¿Me explico? Que nosotros, por ejemplo, no tengamos alas es una ausencia de algo, pero no es un mal. Que nosotros no tengamos piernas es un mal, porque las piernas son un bien debido. ¿Me explico? Por eso es que, ¿cuáles son los males mayores? Los males mayores son los que quitan bienes más importantes, ¿no? Eso es una cosa de sentido común para el pensamiento clásico, eso es así. ¿Por qué es más grave, perdón el ejemplo, ¿no? ¿Por qué es más grave que a alguien le corten la cabeza que le corten una pierna? Y porque lo que se pierde cuando le cortan la cabeza es algo mayor, un bien mayor, que si le cortan la pierna. No sé si me explico. Por eso el mal se mide por la ausencia del bien que se quita. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cuál es el parámetro de qué es lo debido para cada ser? ¿Mm? ¿Cuál es el parámetro? Bueno, clásicamente el parámetro para decir si algo es malo o no es lo que en filosofía se llama un orden natural. Las cosas tienen una esencia, tienen un valor, tienen un sentido porque fueron creadas por Dios, y entonces el mal es ir contra eso. ¿Por qué es más grave matar a un ser humano que un mosquito? Y porque en el orden natural de las cosas, un ser humano es más valioso que un mosquito, ¿no? Ahora, si yo saco a Dios, si yo saco a Dios, ya no hay parámetros, que es lo que hace un ateo, ya no hay parámetros para decir que algo es bueno o malo. ¿Me explico? Por eso vieron un personaje famoso de Dostoyevsky, de la gran novela Los hermanos Karamazov, dice
le gustaba mucho a Sartre ese pasaje, dice, si Dios no existiera, todo estaría permitido, ¿no? En un primer momento, el ateísmo parece que nos invita a una libertad absoluta, pues ya no hay parámetros. Si no hay Dios, ya no hay parámetros, porque no hay nada que me diga qué es lo debido a cada cosa. Pero finalmente eso parece, en principio, algo optimista, tengo una libertad completa, etc. Sin embargo, todos los ateos profundos de la historia, terminaron siendo muy pesimistas, muy pesimistas. Si alguien conoce, les decía, un ateo optimista no es del todo ateo. Es lo que en filosofía se llama un pseudo-ateo. ¿Por qué son muy pesimistas? Por lo siguiente. A ver si me explico en ese paso. Si yo saco a Dios, ¿qué es lo que hay ahora? ¿Qué es lo que reemplaza a Dios? Lo que reemplaza a Dios es lo que los filósofos llaman un gran todo, ¿no? Imagínense la naturaleza, que solo existiera el mundo de la naturaleza física. ¿Me explico? Si solo existe la naturaleza, los seres que están adentro de esa naturaleza, ¿tienen algún valor absoluto? Y no, los seres tienen que ir pasando y de alguna forma van alimentando ese todo. Por ejemplo, en la naturaleza, si nunca muriera un ser, ¿no? Siempre nacieran seres vivos y no muriera ninguno. ¿Podría funcionar la naturaleza? No puede funcionar, ¿no? O sea, el mal de los seres finitos, ¿no? Es bueno para el todo de la naturaleza. ¿Me explico? Fíjense, si solo existiera la naturaleza de acá a 1000 años, nosotros no vamos a estar, ¿no? Nosotros no vamos a estar. Sin embargo, el todo va a existir, pero se va a ir formando, se va a ir conformando con otros seres finitos. Por eso todos los ateos dicen que la... ahí vemos, Francisco, lo que decís, que esté ligado al sufrimiento, sí. O sea, el mal que padecen los seres que tienen sensibilidad para arriba implica sufrimiento siempre, ¿no? ¿Está bien? Hay distintos grados de mal. ¿eh? El mal que padecen los seres más altos es sufrimiento, ¿no? Entonces, para el ateísmo, donde solo existe un todo, el mal es la existencia misma nuestra, finita. Estamos hechos para destruirnos y para alimentar el todo, que es como un gran horno que va consumiendo seres finitos. No sé si me explico. ¿eh? Entonces, es muy pesimista todo ateo. El único pecado, como dice un personaje, es haber nacido, ¿no? Eh, Vos decís, Juan, todos tenemos la misma dignidad. Más bien sería Juan, para este todo, que todos tenemos la misma dignidad porque nadie tiene ninguna dignidad. ¿Me explico? Para que alguien tenga dignidad, tiene que haber un orden y tiene que haber un valor de los seres en particular. Ahora, fíjense, y vamos planteando ya la última postura, que estas dos posturas que vimos, el optimismo no dramático, de que como hay Dios no hay mal, y el ateísmo finalmente en su último paso, de que como hay mal no hay Dios, de alguna forma terminan teniendo la misma idea del mal. A ver si me explico en esto. ¿Por qué? Porque el mal es necesario, es parte de la realidad. Para el optimismo no dramático, más religioso, es parte de la realidad porque Dios lo manda. No puede haber mal porque Dios lo manda en sus planes. Y para el ateísmo, porque es nuestra existencia. Todos estamos hechos para destruirnos y para ir a alimentar ese gran todo. Eso en filosofía se llama el concepto del mal ontológico. Ontológico es una palabra que viene del griego que significa ser. Es un mal que es un ser. Es el ser mismo finito. En un caso porque lo manda Dios, en otro caso porque es parte de la naturaleza. El mal en los dos casos es inevitable. Por eso, las personas muy religiosas con esa religiosidad y las personas ateas, curiosamente, tienen la misma idea de Dios como algo de alguna forma que es invencible, que es la misma realidad. No es la postura clásica, no es la postura cristiana, sin embargo, repito, la mayoría de las personas suelen pendular en su vida
entre esas dos concepciones, que las dos implica el mal como ontológico y como invencible, porque es la misma realidad. No sé si me explico. Vamos a ver ahora, vamos a ver ahora cuál sería esa última postura, que en realidad es la más clásica y es la más propia del cristianismo, pero que es una postura como invisibilizada, como silenciada. Esa otra postura, la tercera y última, la se puede llamar clásicamente optimismo dramático. Optimismo dramático. ¿Por qué optimismo dramático? Porque el mundo, hay un Dios que creó el mundo es bueno, hay un orden en el mundo, pero hay un mal y estamos realmente amenazados por un mal que no es la existencia. Ingresó en el mundo, es un mal histórico, se lo puede llegar a vencer, no es ontológico, se lo puede vencer, ¿no? No es parte de la realidad, no lo envía Dios, es más, Dios no lo quiere, ¿eh? Bueno, eso por eso se llama optimismo dramático, pero les decía, es una postura muy olvidada. Les digo como presentación de esa postura algo no filosófico, pero que a mí personalmente en la vida me ha enseñado. Yo me acuerdo, mientras lo voy buscando y les cuento como introducción, me acuerdo hace unos años que estaba dando un curso de filosofía en, eh, en Perú, en Perú, y uno de los temas que me habían pedido comentar es el tema que estamos viendo ahora, el tema del mal, ¿no? Y cuando les comentaba esto de que el optimismo no dramático, que era esta idea de que Dios me manda los males por un bien y cosas por el estilo, cuando les comentaba que esa no era la postura, por supuesto, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero cuando les decía que esa no era la postura filosófica clásica y que no era la postura cristiana clásica ni católica en particular, ¿eh? El luteranismo de alguna forma sí acepta esa postura, ¿no? Pero cuando les comentaba esto, en general al público, eran qué sé, unas 300 personas más o menos, eh, les caía muy antipática esa idea. Era un ambiente así como religioso conservador, entre comillas, porque a mí, ya les digo, esa postura no me parece muy tradicional. Para muchos era una convicción muy, muy arraigada, esto de que hay que aceptar los males que Dios manda, porque Dios sabe por qué los manda. Entonces, cuando yo les comentaba que eso no era una postura clásica, bueno, estaban bastante molestos, más o menos pensaban, que nos vienen a querer convencer, de qué idea heterodoxa nos quieren convencer o cosas por el estilo. ¿Mm? Sin embargo, recuerdo que me llamó la atención una señora que en el público era la única que asentía y decía, sí, esto es así, ¿no? Ya les digo, me llamó la atención porque era una en cientos, ¿no? Y después dio la casualidad que me comentaron quién era esa señora, fue toda una casualidad. Vi un videíto suyo en el que contaba un testimonio de su vida en YouTube. Bueno, ella no había estudiado ni filosofía ni teología, pero por experiencias de su vida, me parece que había dado en la clave de cuál es la postura tradicional y realmente aceptable sobre el tema del mal, con mucha sencillez y con mucho dolor, con el dolor de su experiencia, pero me parece que había dado en el clavo, ¿no? Después hablé con ella, inclusive nos hicimos muy amigos. ¿eh? Cada vez que le cuento que en alguna clase este, muestro el video de ella, después me cuenta a ver qué opinó la gente, así que fíjense a ver qué opinan y después me cuentan, a ver qué les parece. Bueno, a ver qué les parece esto como testimonio sobre el tema del mal. Ya les digo, es muy sencillo. Personalmente me parece que es profundo. A ver si ven alguna de las posturas que vimos o no, ¿no? Ahí les comparto. Si yo me pongo a pensar en los últimos sucesos que se han venido dando en nuestra vida,
hace 5 años, podríamos pensar que la vida que nos ha tocado vivir es una tragedia. Contra la voluntad de mis papás en un inicio y no tan en un inicio, decidimos casarnos. Nos decían que éramos unos locos, que nos íbamos a casar sin tener absolutamente nada. Decidimos estar juntos y Dios nos iba guiando y Dios nos iba poniendo las cosas, no sin dificultad, pero nunca faltó nada. Siempre quisimos tener una familia grande. Pensábamos 4 niños y llegaron 6. Esto que construimos, pienso que fueron los cimientos que permitieron que ahora estemos acá y pueda decirte que esta es una historia de amor. Cuando nos enteramos de que estábamos esperando nuestro 6º bebé, empezaron los primeros síntomas de una enfermedad de Eduardo que en realidad no tuvo nombre nunca. Y empezamos a hacer muchas pruebas, a consultar a muchos doctores y consultando con los médicos. Se fue a caminar y a nadar en el club. Y en la segunda salida que tuvo, allí perdió el conocimiento y entró en coma y en 5 días murió. De los momentos más difíciles en la vida, porque había que decirle a estos 5 niños que su papá ya no estaba más acá con nosotros. Y a los 13 días de la muerte de Eduardo, nace Eduardito. Hubo que aprender a vivir de nuevo, aprender todo de nuevo otra vez. Después, en el 2012, me diagnosticaron 2 tumores y había que operar inmediatamente. Uno se siente tan vulnerable, tan pequeño. Eran un montón de sentimientos fuertes, encontrados, de miedo, de temor. Me hace pensar cómo es el mal, que es silencioso y que aparentemente parece que no estuviera ahí. La mayor victoria del mal es hacerte pensar que todo está bien. Y así de alguna manera veía yo un poco el cáncer, ¿no? En ese momento también dejarlo todo en manos de Dios, pero sí pedirle con mucha firmeza, que yo tenía que seguir acá en la tierra. Por lo menos tiene que ser hasta que el pequeño pueda valerse por sí mismo. Y así fue, pues, ¿no? La quimioterapia, el pelo. Eduardito se levantaba y me decía, ¿y qué pasó con tu pelo? Se cayó debajo de la cama, me decía, porque era chiquitito, tenía 2 años. Pero uno va aprendiendo y va descubriendo a Dios en medio de cada una de estas cosas que te va tocando vivir. Y nada, el 2014, lejos de ser un año tranquilo, de regreso de un paseo familiar un domingo, una camioneta me cerró. Instintivamente lo que hice fue tratar de abrir el auto para que no impacte. Y al abrirme pisé la tierra del costado de la carretera y perdí el control del auto. Íbamos a velocidad y nos chocamos contra una palmera. Un choque, un accidente muy fuerte. Y en este accidente Tomás iba sentado a mi costado, nuestro hijo de 15 años, y murió instantáneamente en el accidente. Nunca jamás en la vida me imaginé vivir una cosa tan fuerte, tan violenta. Parecía un sueño, ¿no? Fue muy difícil entender que eso fue real y que estaba pasando, ¿no? Tomó mucho tiempo poder aceptar una cosa así. Con todo lo vivido uno puede echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando, ¿no? Uno
podría pensar pues que todo esto es una tragedia, ¿no? Y sí, sí es una tragedia. Hemos perdido físicamente a 2 personas en nuestra familia. Pero Dios está y ha estado en cada uno de los momentos más difíciles y más alegres de nuestra vida. Esta vida es solo un camino así, pequeñito, pequeñito. Y lo que nos espera después es lo verdadero, es lo eterno. Sueño con el día en que estemos todos juntos de nuevo y que sea para siempre. Bueno, muy bien. Vieron que tremenda la vida de Úrsula, así se llama, ¿no? Tremenda. Ahora bien, el mensaje, sin embargo, que da, no sé, convendrán conmigo que es un mensaje optimista. Ahora, la gran cuestión, ¿es un optimismo no dramático o dramático? ¿No? Eso es lo que habría que distinguir. ¿M? Por una cuestión de tiempo, así unos minutitos nada más, redondeo eso y si quieren alguna pregunta o comentario. Bueno, lo que dice Úrsula, me parece, es un optimismo dramático. O sea, es un optimismo que piensa que la realidad es buena y que finalmente va a triunfar el bien, pero que hay mal en el mundo y que hay un mal que es tremendo, que es trágico. Vieron que en un momento dice, podrán pensar que mi vida es una tragedia. Y es una tragedia. No es que, como dicen los optimistas no dramáticos, bueno, Dios sabe todo lo que hace y en el fondo te vas a dar cuenta que era lo mejor que te podía haber pasado. No, no es lo mejor que me podría haber pasado. Que muera mi hijo, mi marido, que no, no es lo mejor. ¿Mm? Otra cosa distinta es que en esa postura va a triunfar el bien y del mal se puede sacar bien. Pero no es que el mal produzca bien para esta postura. ¿Me explico? Para el optimismo dramático, repito, del mal se puede sacar bien, pero no porque el mal produzca bien. Si el mal produjera bien, no sería un mal. ¿Cómo se saca bien del mal en esta postura, para esta postura? Luchando contra el mal o teniendo una actitud de enfrentar al mal. ¿Me explico? Vieron que en los lugares, que es cierto que hay gente que sufrió mucho y que finalmente es gente más madura. Pero eso es porque el mal le hizo bien o porque su lucha contra el mal le hizo bien. ¿Eh? El optimismo no dramático dice que el mal le hizo bien. El optimismo dramático dice que su lucha contra el mal le hizo bien. ¿Me explico? Vieron que por eso ella dice, es una tragedia. Vieron que en otro momento dice, el mal es silencioso. La mayor victoria del mal es hacer pensar que todo está bien, ¿no? O sea que la primera postura, esta que mucha gente piensa que es religiosa, esto de Dios por algo te mandó los males y en el fondo todo es bueno y todo está bien, ¿eh? ¿Vieron como dice la postura New Age, si sucede, conviene? ¿No? Vieron que hay también toda una espiritualidad del universo y eso que es muy parecida, ¿no? Todo viene para bien. Bueno, ¿qué decía Úrsula en el video? Esa es la mayor victoria del mal, porque yo ya no lucho contra el mal, si eso es así, ¿no? Vieron que en otro momento, cuando ella tenía cáncer, dice, le pedí a Dios con firmeza, con mucha firmeza, que yo tenía que vivir hasta que mi hijito creciera, ¿no? Si uno le pide a Dios cosas por el triunfo del bien y la derrota del mal, quiere decir que todo lo que sucede no es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Me explico? Si todo lo que sucediera fuera lo que Dios quiere, porque Dios me manda los males, yo no le tendría que pedir que se cambiara eso. ¿Me explico? Bueno, algunas ideas que perfieren esa postura. En el fondo, dos ideas y terminamos. Esta postura, que es la postura clásica y que es la que asume el cristianismo, dice, parece mentira que sea una tesis que hay que repetir, pero es una tesis olvidada, decíamos, tanto por el ateísmo como el optimismo, como por el optimismo no dramático, esta postura dice que el mal es malo y es inaceptable. Ahora, en la medida que yo entiendo que el mal es malo y que es una ausencia de bien, que es una falta de ser, ¿no?
no voy a cometer los errores. Las dos primeras posturas cometerían el mismo error. Como convierten el mal en un ser, recuerden que el mal era ontológico, no distinguen bien del mal, el bien del mal, y de alguna forma empiezan razonando en la línea del bien y terminan en la del mal. O empiezan en la del mal y terminan en la del bien. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, el optimismo no dramático que dice, como Dios hace todo, hace también el mal, ¿no? ¿Me explico? Y no es un razonamiento válido, porque Dios hace todo el bien, pero hacer el mal es dejar de hacer, es lo contrario. ¿Y qué dice el ateísmo? Como no hay un Dios que haga el mal, entonces tampoco hay un Dios que haga el bien. En los dos casos se cruza una frontera que nunca habría que cruzar, porque razonar en la línea del bien es razonar en la línea de los seres, razonar en la línea del mal es razonar en la línea de las cosas que faltan. Por eso Dios, para el pensamiento clásico, para el pensamiento cristiano, es causa primera en el bien, ¿no? Pero no es causa del mal. Causar el mal es causar menos, es hacer menos, ¿no? ¿Está bien? El mal es algo que los seres humanos podemos hacer solos, porque hacer el mal es lo único que podemos hacer solos, porque hacer el mal de alguna forma es no hacer, ¿vieron? Pero bueno, eso es largo. Por eso vieron que en todas las culturas, quien es un gran creador, un gran artista, un gran pionero, etcétera, siempre se siente inspirado, se siente causa segunda en el bien. Y en todas las culturas, quien quiere ser como Dios hace el mal, porque lo único que podemos hacer absolutamente solos es el mal, ¿no? ¿Me explico? Entonces, la idea realista y la idea cristiana dice que Dios había planeado en un plan A un mundo en el que solo hubiera bien, en el que solo hubiera bien, y podría haber habido bien. No es que manda los males para que haya bienes, no, solo quería que hubiera bien. El mal entró históricamente, por eso la idea de un pecado original que aún tenían los autores griegos previos al judaísmo, ¿eh? Es la idea de que el mal se introdujo históricamente en el mundo y ahora el mundo tal como está no es como Dios quiere que esté. ¿Eh? Decir esto lo quiso Dios no es así. Por algo hay una historia de la salvación para derrotar al mal. ¿Me explico? Entonces, una vez que hay mal en el mundo, Dios pone en marcha una especie de plan B, ¿eh? De lucha contra el mal. Es cierto que salen bienes de los males, pero no porque los males produzcan bienes, sino porque la lucha contra el mal provoca bien. Por eso es que esta última postura se resume en la frase de Tomás de Aquino, que es con Dios contra el mal, ¿no? Con Dios luchando contra el mal para que volvamos o lleguemos a ese triunfo final del mal. Ahora, ese triunfo final sobre el mal, ¿no? Que se va, nosotros sabemos que se va a realizar, se puede realizar de distintas formas. Puede haber más o menos pérdidas antes, ¿no? Eh, bueno, de acuerdo, Gustavo, con lo que decís, me parece bien. Sí, sí, sí. Con Dios contra el mal. Perfecto. Bueno, entonces esa es una postura como a redescubrir, a profundizar. Eso implicaría una manera de consolar distinta a otra persona, ¿no? Más allá de que lo más importante en el consuelo es la cercanía y el trato humano, si uno tuviera que decir un par de cositas que tendría que tener un consuelo para esta postura, sería, primero y fundamental, validar el mal de la otra persona, no venir yo a decirle, no, lo que te está pasando no es tan malo. Sí, es malo, es tremendo, ¿no? Y segundo, Dios no lo quiere. Vieron que Úrsula decía, uno le podría echar la culpa a Dios, pero no, Dios no lo quiere eso. No es que Dios lo quiere porque sabe lo que hace, no. Si hay algo, estamos seguros que Dios no lo quiere. Pero, tercero, Dios no abandona y está aquí presente ayudándote y el mal, yo sé que tarde o temprano no va a tener la última palabra, sino que va a triunfar el bien. ¿Ven? Eso es optimismo dramático. Sí, la vida es dramática, pero al mismo tiempo yo la puedo ver con optimismo, ¿no? ¿Me explico? Bueno, algunas ideas nomás que obviamente muy sintéticas. Bueno, no sé si alguien quiere comentar, decir algo de su experiencia o preguntar. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Por favor.
No sé si alguien tiene alguna pregunta, además de las que están escritas. A ver, Juan Francisco. Una vez escuché una pregunta muy interesante, era más sobre el bien que sobre el mal. ¿Las cosas son buenas porque Dios las quiere o Dios quiere las cosas buenas? Bien, buenísimo, buenísimo. Las cosas son buenas porque Dios las quiere, sería la idea realista y la idea cristiana, ¿no? Porque nosotros queremos las cosas porque las Las- cosas son buenas, ¿no? ¿Está bien? Pero ¿por qué son buenas? La bondad, ¿no? Es muy filosófico lo que decís. La bondad es la relación entre el ser de algo y alguien que las quiere, ¿no? Nosotros como queremos a las cosas, digamos, ya existen y las queremos porque son buenas. Pero las cosas, ¿por qué son buenas? Porque absolutamente hablando, fueron queridas primero por Dios, ¿no? De la misma manera que yo puedo conocer algo, porque ese algo fue prepensado, por ejemplo, tengo este reloj, yo lo puedo conocer, lo conozco porque es así. Pero ¿por qué es así? Porque fue prepensado así. Pasa lo mismo con el bien, ¿no? Yo lo quiero a algo porque es bueno, pero ese algo es bueno porque fue prequerido por Dios, ¿no? Por eso es que para un ateo, si no hay un Dios que piense las cosas y que quiera las cosas de antemano, el mundo no tiene inteligibilidad y el mundo no tiene valor. Por eso ese pesimismo. Sartre, por ejemplo, escribe una novela, y se cumple un aniversario hace poco de ella, escribe una novela que lleva por título El sentimiento, Sartre era un ateo, ¿no? Que le despierta al mundo. Y esa novela se llama La náusea. El mundo me despierta náusea. ¿Por qué el mundo va a ser bueno, va a ser cognoscible o cosas por el estilo? No, si no fue prepensado o prequerido, ¿no? No es bueno. Eso lo piensan todos los ateos también, ¿no? Así que bueno, muy bueno eso que decías, don Francisco. Eh, Decís, Juan, que está más generalizada la primera postura. Sí, 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 sí. Eso de que el Señor controla todo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Se difundió mucho. Sin embargo, ya te digo, apenas uno la piensa un poco. ¿Y cómo Dios? Porque es fácil decir, Chesterton decía esto, ¿no? En los velorios es terrible, tal cual. Yo me acuerdo, ya que lo decís, haber asistido a un velorio donde el padre de un hijo, bueno, estaba muy triste y lloraba, y se le acercó un sacerdote y le dijo, che, sos cristiano, ¿cómo vas a llorar? Este, y el hombre le dice, Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro y yo no puedo llorar por la muerte de mi hijo. Pero qué locura es esa, ¿no? Sí, 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 ese tipo de consuelos que muchas veces son dichos con buena voluntad, este, son efectivamente tremendos, tremendos. Les iba a decir algo, bueno, no recuerdo. Hace poco, Más no allá sé qué siempre. Sí, 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 dale, dale, Dolores. no, no sé si alguien quería hablar, pero hace poco uno de los comentarios que recién íbamos leyendo me hizo pensar un poco en esto. Bueno, estamos bastante rodeados de eventos que nos marcan, ¿no? La guerra, Ujú, injusticias, bueno, como pensando esto de, en realidad el bien pensado por Dios para nosotros, si yo creo en ese bien, que Dios quiere lo mejor para nosotros y que quiere el bien para mí, para el mundo entero, ¿cómo, lo que me imagino, ¿no? Pues escuchando el testimonio de Úrsula, ¿cuál es la postura que yo debo tener frente al mal y frente a Dios con el mal? Bueno, me tengo que unir mucho más a Él y pedirle que su reino esté más ujú, presente, que se haga más presente, que haya más, o sea, pienso, ¿no? Como más oración, porque creo que si yo de alguna manera hago más bien, hago más presente a Dios, por así decirlo, combato el mal que vemos, ¿no? Y no al revés, totalmente. como me tomo Ujú, distancia o me enojo o lo culpo, que puede pasar porque comparto que yo he ujú, estado totalmente confundida también y esta ujú, clase siempre me ha volado la cabeza porque estamos ujú, mezclados y como confundidos muchas veces sobre qué tenemos que decir, cómo consolar, cómo
porque necesitamos Ujú, poder tener una respuesta, ¿no? Por eso me ujú. parece súper valiosa esta formación. Tenemos el regalo de que va a quedar grabada, porque muchas personas seguramente la van a querer volver a ver, volver a escuchar o compartir, también juntarse a debatir y repensar cosas tan prácticas como cómo acompañar en un velorio, cómo mirar el mal en mi vida. eh, Me siento derrotado, abandonado, ¿no? O puedo combatir Ujú. con Dios, ¿no? Esa como falsa resignación que a veces, ¿no? Como, bueno, ya está, es así, esa es la ley, o porque nos toca, o por, ¿no? Bueno, no quiero entrar a alargar más la noche. No, buenísimo, buenísimo. Totalmente de acuerdo. Si tuvieran, no sé, no, ya es mucho. Me arrepiento de lo que iba a decir. No, digo otra cosa. No, les iba a pasar una cosa que para mí es un buen ejemplo. Eran 2 minutos de ejemplo de un consuelo. Pero bueno, en todo caso se los paso después ¿Nos lo puedes para que lo pasar? vean. Dale, dale. Sí. Perfecto. Bueno, me parece perfecto lo que decís, eso de con Dios contra el mal, ¿no? La clave es esa. Eh, Lewis, ¿vieron el autor de las Crónicas de Narnia, que era también muy filosófico y muy teológico? Decía en una de sus obras, en el fondo hay dos tipos de personas, aquellas que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a quienes Dios dice, hágase tu voluntad. ¿Qué quería decir con esa? Aquellas que dicen a Dios, hágase tu voluntad, son las que deciden ser causa segunda en el bien, o sea, cumplir ese plan de lucha de Dios contra el mal. Estamos en lucha contra el mal hasta el fin de los tiempos, ¿no? Aquellos a quienes Dios dice, hágase tu voluntad, son los que deciden ser causa primera en el mal, ¿no? Porque lo único que podemos hacer solos sin Dios es el mal, ¿no? Decía Juan Francisco, la explicación sobre, una explicación que escuché sobre Dios y el mal, es la necesidad del mal para la existencia del bien, básicamente es necesario que exista la injusticia para que exista la justicia. Claro, esa es la postura que sería inaceptable, es la postura, ¿no? Juan Francisco, como la de el optimismo no dramático. El mal es necesario para el bien. ¿Eh? Vale decir que hacía falta el pecado para que viniera la salvación. En el fondo es una manera de decir que el mal no es tan malo, sino que es una etapa para el camino hacia Dios, ¿no? Eh, la postura filosófica clásica, la postura cristiana, dice que absolutamente no. Esa es la idea fuerte de que hubo un pecado original histórico que sucedió y podría no haber pasado y que Dios no quería que sucediera. Dios no quería que sucediera, ¿no? Sí, porque eso Después, evitó que, buenas noches, que hola, comiéramos ¿no? del fruto del de Edén. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 sí. O sea Claro, yo creo que cuando... un poco lo que dice Sí, Juan ahí, Juan Aliaga, que dice que somos de alguna manera las manos de Dios y también estamos llamados a hacer su voluntad. ujú, Él nos enseña de alguna manera cómo hacer el bien, cuál es el camino del bien, ya en las tablas de la ley, los 10 mandamientos, no mates, porque todo lo que viene después está todo mal. de Y acuerdo. incluso algo que me remite constantemente a eso es antropológico, porque si a vos te acarician, te dan un beso, te tratan bien, uno se siente bien y hace sentir bien Ujú, al otro. Y esas cosas se sienten en el corazón, y por el contrario, si vos golpeás, matás o lastimás, haces mal a ujú. esa persona porque se siente. O sea, yo creo que esas verdades parten del corazón y son antropológicas incluso, o sea, son físicas. Este, De acuerdo, totalmente de acuerdo. Inmejorablemente dicho, ¿no? Pero por algún motivo misterioso, ¿viste? Se oscurecieron sí, y tal es cual. común pensar eso de que el mal es bueno en el fondo, ¿no? Cuestión Porque de alguna manera insensata. elegimos eso, ¿no? Ujú. Sí, sí. Muchas Ujú. gracias a todos los que están queriendo compartir. Creo que tendríamos 5.000 charlas juntos, muy entretenidos. Vamos a enviar por correo electrónico este último video que prometiste recién, Juan Pablo, ya está. Dale, dale. Eh, y la grabación también para compartir. En este momento en el chat los invitamos a dos cosas. Por un lado, que se tomen unos minutos porque estos son la primer prueba piloto que hemos lanzado en la arquidiócesis
para probar, para incentivar estos espacios de formación, de comunidad, de capacitación también, que ustedes nos puedan dar en 2 minutos su devolución, no sé si ya está el link, pero lo están poniendo ahora. Ah, no, sí, está acá. Lo vamos a enviar por correo también, pero para que se tomen los minutos para poder llenarlos en algún momento, se lo agradecemos mucho, y que ustedes nos puedan hacer sugerencias de otros temas, bueno, todo lo que va a decir el formulario. Y por último, como bien saben, este espacio no tiene costo, no tiene obligación tampoco de pago, pero aquellos que quisieran hacer una colaboración optativa, un bono contribución para las obras de la iglesia, pueden hacerlo en este momento también, o entrando a la página iglesiadetodos.org.uy, pero nosotros les dejamos acá el Linktree de Iglesia de Todos, que es Mercado Pago, lo pueden hacer sencillamente, aquellos que quieran hacerlo, lo pueden hacer también. Estas dos cosas queríamos dejar para que queden también registro. Sepan que gracias a que ustedes se han inscrito, tenemos sus correos, vamos a estar enviándoles los links para que puedan volver a escuchar estas clases y el material que cada profesor nos ha ido dejando. Cualquier consulta, sugerencia también nos pueden escribir. Por aquellos que ya necesitan ir cerrando, bueno, vamos a ir cerrando por acá. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo. Juan Pablo, ¿te gustaría acotar algo más? No, no, no. Saludarlos a todos, gracias por la paciencia y mucho gusto conocerlos. Nada más. Muchas gracias, la verdad, Juan Pablo, ha sido un tema que nos deja pensando seguro. Gracias. Vamos a salir a consolar entonces ahora. Ujú. Muchas gracias a todos por sumarse. Los invitamos a compartir también el contenido. Para contactarnos, acá dejamos el correo. Muchas gracias, profesor, la verdad. A ustedes, por supuesto. Me tienta pedirte que pases el video para los que se quieran quedar, pero no sé si... Muy bien, lo pasamos por mail a todos. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches.